Bienvenidos esta tarde de viernes a la UNAM Responde. Los saludamos desde Ciudad Universitaria en un esfuerzo más de nuestra universidad por estrechar lazos entre esta amplia comunidad y la sociedad en general, en términos sí de conocimiento, pero también de creatividad y empatía, que son cada vez más necesarios en momentos de crisis como los que estamos viviendo. Y es también importante estrechar lazos también digitales, así que los invitamos a que se pongan en contacto con nosotros a través de todas nuestras redes sociales. Están abiertas en todo momento. Esperamos sus dudas, sus comentarios, sus reflexiones para seguir haciendo juntos este programa. Y comenzamos esta tarde de viernes con información de una institución hermana, y es que queremos invitarlos a la 8ª edición del Libro Fest Metropolitano 2021 que organiza la Universidad Autónoma Metropolitana. Este encuentro literario, que ya dio inicio, se lleva a cabo de manera virtual y concluye el 1 de octubre. Por ejemplo, mañana a las 17 horas, la cantante de rock Eli Guerra ofrece un concierto en línea, y si quieren tener más detalles y conocer el programa completo, pueden consultar la página www.librofest.com. La historia nos permite entender de dónde venimos, pero también en dónde estamos parados. Hoy vamos a estar platicando sobre la comunidad chicana, su presente y su pasado, y para ello saludamos con mucho gusto al doctor en Historia, investigador del CIDE, también antropólogo y autor, David Maciel. ¿Cómo está, doctor? Un gusto saludarlo aquí en la UNAM Responde. Muy bien, Rosa, con mucho gusto de estar con ustedes, y más que todo en la UNAM, que es una universidad que yo le tengo todo el aprecio, el cariño del mundo. Pues bienvenido, doctor. Estaremos hablando de la otra cara de México y el México de afuera, y por ahí comenzamos, doctor. Estamos en el mes patrio, es común escuchar y decir además que México es muchos Méxicos. ¿Cuál es el México al que usted se refiere en estos dos libros en particular, doctor? Pues lo que titulo yo El México de afuera es todos nosotros los mexicanos que vivimos en Estados Unidos, los de origen de nacionalidad mexicana, ya sea los que nacimos aquí o también los migrantes o los que ya han adquirido la ciudadanía, que hoy día, como usted debe saber, ya somos la minoría más extensa en Estados Unidos. Ya somos cerca de 40 millones en Estados Unidos, y también somos la comunidad que está creciendo más demográficamente, más rápida. O sea que ya no hay sección de Estados Unidos, región o estado, en donde no exista población de origen mexicano sustancial. Doctor, cuando yo digo aquí me refiero a la Ciudad de México, cuando usted dice aquí se refiere a Los Ángeles, Estados Unidos en general. Estamos hablando de la comunidad chicana y bueno, más allá de su origen y de sus antecedentes, ¿por qué hablar de esta población que, como bien dice, ya son una amplia minoría? ¿Cuál es esta responsabilidad que se tiene tanto en México como en Estados Unidos con este sector de la población? Bueno, hay que hablar de ella porque en primer lugar en México hemos sido muy descuidados, muy olvidados, a pesar de todos los nexos que exigen entre lo que yo digo, lo que yo llamo los dos Méxicos, o sea, el México tradicional de ustedes y el México de afuera de nosotros, que como usted sabe casi no hay persona en México que no tenga familia en Estados Unidos y viceversa. Yo tengo familiares muy cercanos en México, como sin duda muchos de ustedes los tienen de este lado, pero aparte de las unidades familiares y personales que nos unen, pues nuestra comunidad de origen mexicano en Estados Unidos, ya no nomás por los números, sino también por nuestra posición en el sector político, social, económico y cultural, cada día ejercemos más influencia en Estados Unidos y también para México. Doctor, la comunidad chicana es el tema, la razón de ser de por lo menos estos dos libros que tenemos aquí en el estudio. El primero es La otra cara de México, y es una compilación de ensayos que se han escrito en distintos momentos y que han sido publicados también pues, en distintos medios de comunicación. Platíquenos de esta publicación editada por nuestra universidad, por Libros UNAM. Sí, pues hace tiempo el previo director de publicaciones, el maestro Joaquín Díaz Cañedo, me había pedido una publicación para la UNAM de mi tema. Entonces, entre él y yo decidimos hacer una selección de ensayos míos publicados e incluir 2 ensayos nuevos, originales para esta antología. Entonces, es un libro que tiene ensayos que tienen temática cultural, económica, política, social,
de muchos aspectos y de muchos periodos históricos. Es un libro que yo quedé muy complacido con la producción de la UNAM y pues me parece que la UNAM no había publicado mucho, a pesar de la inmensa cantidad de libros que ustedes publican, que yo sepa, no habían abordado este tema en gran detalle. Entonces, yo quedé muy complacido que la UNAM se interesó por incluir un libro de mi autoría en la colección de ustedes. Doctor, como bien dice, pues estos ensayos responden a las preocupaciones, a los intereses que se van dando en distintos momentos con respecto a esta comunidad que vive ahí en el territorio de Estados Unidos, pero también le da pie a hacer una revisión histórica, una revisión más profunda acerca de esta trayectoria, de este camino que ha seguido la comunidad chicana, y esto se ve reflejado en el libro El México de Afuera, Historia del Pueblo Chicano. Platíquenos de cuál es el objetivo de este libro, que hace una revisión más profunda y de cómo se ha ido transformando con el paso del tiempo. Pues este libro es como mi libro más ambicioso hasta la fecha de mi carrera. Es un libro que yo me decidí a hacerlo. Fue un reto bastante formidable por la trayectoria que cubre la narrativa del libro. Fue por invitación de colegas mexicanos del Colegio de México y de la UNAM, que me invitaron a escribir este libro de síntesis que, como usted ha de saber, no existía y todavía no existe nada semejante en México. Este es un panorama que cubre el desarrollo histórico, cultural, social, político, económico de la población de origen mexicano desde la colonia, o sea, desde la formación del norte de México, que ahora son los estados de California, Texas, Nuevo México y Arizona, hasta el inicio de la administración de Biden. Entonces, pues es un libro muy ambicioso por su larga trayectoria histórica, su panorama, su multitud de temas, de personajes, de relaciones sociales, económicas, culturales, no nomás de la población mexicana, chicana en Estados Unidos, sino su relación dentro de la sociedad estadounidense y su relación con México. Doctor, más allá de estas relaciones y de su participación, es importante ponerlo sobre la mesa en el sentido de visibilizar la importancia y el papel que han jugado a lo largo de todos estos años. ¿Por qué no nos ayuda a entender todo esto, además de toda la investigación que usted ha realizado, considerando que usted forma parte de esta población? ¿Cómo han sido vistos, cómo son también representados más allá de su territorio, que es México? Bueno, como usted sabe, al adquirir de esta guerra entre México y Estados Unidos, de usurpar más de la mitad del territorio mexicano por Estados Unidos, también se adquirieron a 110,000 personas de origen mexicano que radicaban en esta zona. Estos son mis antepasados y desde entonces hemos estado creciendo al hecho, como lo mencioné al inicio de nuestra plática, que ahora somos cerca de 40 millones de seres. Incluso, fíjese, los demógrafos dicen que para el 2050 una persona de 4 en Estados Unidos va a ser de origen latino y predominantemente de origen mexicano. Como nosotros somos casi el 65% de los latinos en Estados Unidos, cuando digo nosotros, de origen mexicano. Entonces, pues esta comunidad, no nomás por su crecimiento demográfico, sino su papel político, social, económico, etcétera, está cada día adquiriendo más presencia, más importancia y más influencia en todos los ámbitos de la sociedad estadounidense y yo diría también en la mexicana, mucho más allá de las remesas, que se habla mucho de ellas, pero lo que no se dice mucho en México es que la gran parte de las remesas no lo mandan nomás los migrantes, sino nosotros de primera, segunda, tercera generación de origen mexicano. Doctor, toca usted puntos importantes y distintos que quisiéramos ir abordando también, explicando más a profundidad, aprovechando su experiencia personal, pero también su conocimiento académico. ¿Cómo todos estos ámbitos que usted menciona, desde lo político, lo social, lo económico, lo cultural,
impacta en el concepto de lo mexicano, de la mexicanidad, de la identidad, cuando de entrada, cuando de origen, tienen valores mezclados? Sí, pues es excelente pregunta suya y me alegra mucho que me la haya hecho, porque fíjese, si hay algo constante en nuestra lucha, que ha sido desde la guerra del 48 hasta la época actual, es para mantener nuestra mexicanidad en muchísimos aspectos, desde el idioma del español, desde el estudio de México, desde la comida. Fíjese, acaba de publicarse un artículo en mi periódico local en el cual señalan que hoy día hay más restaurantes de comida mexicana en Estados Unidos que pizzerías. Es un dato curioso, pero muy emblemático de cómo está este país latinoamericanizándose y también a la vez toda la reacción que ha causado este crecimiento demográfico y también nuestro papel político dentro de la sociedad estadounidense. Doctor, también me gustaría preguntarle cuáles son esos aportes, digamos, esos vasos comunicantes que existen en cuanto a los beneficios que tiene o que da la comunidad chicana a la población estadounidense, pero también los mexicanos a la comunidad chicana. Bueno, fíjese, las contribuciones nuestras van de todo aspecto, van desde el aspecto laboral. Por ejemplo, la mayoría de los trabajadores en los campos agrícolas son de origen mexicano. En el sector de construcción, en el sector de servicios, están muy representadas por nuestra comunidad. Esto nomás es en lo laboral. En lo social y en lo político, por ejemplo, tenemos más hoy día de 5,000 políticos chicanos en puestos locales. Todavía es desigual nuestro poder político o nuestra influencia política, porque donde está gruesos es como alcaldes o miembros de consejos en las ciudades, miembros de gobiernos estatales, etcétera. Y también solo tenemos una senadora de origen chicano, pero tenemos bastantes en la Cámara de Representantes. Todavía nos falta llegar al nivel federal en lo político, pero en lo local, si uno ve todos los estados de la franja fronteriza, todos, la mayoría de los políticos locales son de descendencia mexicana. En pocas palabras, la representación política no es equitativa a la cantidad de personas de chicanos que habitan en Estados Unidos, doctor, y esto se ve, en todos los ámbitos de los que ya nos platicaba. Después de esta investigación minuciosa, completa, que podemos encontrar en este libro, El México de Afuera, doctor, ¿por qué no nos habla a manera también de invitación de esta presencia, de esta participación visible que han tenido los chicanos en todos estos movimientos, comenzando, como bien nos decía, desde la colonia, pero pasando por cuestiones que relacionamos directamente con los mexicanos, como el porfiriato o los movimientos estudiantiles? Ese es también muy importante comentario suyo, porque fíjese que nosotros hemos participado en los grandes movimientos sociales y políticos históricos de México. Participamos activamente desde la Reforma. O sea, Benito Juárez mandó agentes a todas partes de Estados Unidos para conseguir recursos para su lucha contra el imperialismo francés. Nosotros dimos mucho dinero, muchos recursos, compramos muchas armas que se las dejamos en la frontera. Esa es la razón por qué se celebra tanto el 5 de mayo aquí, porque nosotros siempre pensamos que fuimos parte de esa lucha con todos los recursos que aportamos. Pero también en la Revolución Mexicana, pues muchos de los líderes se pasaron mucho tiempo en Estados Unidos, declararon incluso la revolución, se formó aquí y se planeó en Estados Unidos. Doctor, habla usted sobre estos aportes, sobre este intercambio que se va dando en distintos momentos de la historia, que tiene que ver, me parece, con la participación, con la esencia de esta comunidad, pero también en algún momento, ya lo había mencionado, me parece importante profundizar en los pendientes que están ahí hoy en este momento, cuando los chicanos son que es una de las minorías más grandes en Estados Unidos, cuando no están bien representados. ¿Cómo impacta esto en la vida cotidiana y en el fortalecimiento de no una población minoritaria, sino de toda una cultura? Pues fíjese que nosotros estamos creciendo no nomás en números, sino como siempre, a diferencia de otras migraciones a Estados Unidos, que fueron periódicas o en momentos claves históricos, pero no continuo. Esa es la diferencia de la migración mexicana a otras migraciones a Estados Unidos.
Entonces siempre se está fortaleciendo la mexicanidad por las recientes migraciones que continúan hasta la época actual. Eso es nomás una diferencia de nuestra comunidad a otras, que como siempre se dice, Estados Unidos es un país de migrantes, sí, pero por ejemplo los migrantes alemanes o italianos o judíos, etcétera, vinieron en cierto momento histórico. Nosotros no, desde el fin del porfiriato hasta la época actual ha habido migración mexicana. Pues son muchas las razones por las cuales seguir hablando de esta comunidad chicana, son muchos los temas, han tenido una presencia constante en distintos momentos de la historia, tanto en México como en Estados Unidos, y bueno, el interés personal del doctor se combina además con el interés profesional de contagiar a historiadores, a investigadores para seguir hablando de la comunidad chicana, principalmente en el idioma español. Así que, doctor en Historia, investigador y escritor David Maciel, muchísimas gracias por estos minutos, por estas publicaciones que podemos encontrar ya en nuestro país. El de La otra cara de México en libros.unam.mx, mientras que el México de afuera, Historia del pueblo chicano, está disponible a través del Fondo de Cultura Económica. Dos oportunidades de acercarnos a esta comunidad chicana, tanto en México como en Estados Unidos. Y tenemos más información aquí en la UNAM Responde. Enseguida escucharemos al doctor Alejandro Macías, quien nos explica sobre el probable final de esta pandemia, que no significa que el virus vaya a desaparecer. Hola, el mundo está entrando hacia el final del segundo año de la pandemia de COVID-19. Esto parece tener un ciclo de 2 años, parecido a la pandemia de 1918-1919 de influenza. Esto da picos, que tiene que ver con la entrada de variantes diversas del virus. En todo el mundo eso ha sido diferente. Algunos países lo han manejado de una manera, otros de otra, pero sí podríamos decir que ya pareciéramos estar viendo la luz al final del túnel. Eso no quiere decir que esto se vaya a acabar. Este virus no se va a ir, este virus se va a quedar, pero vamos a tener un nivel todavía de actividad, digamos, en donde el virus tendrá a volverse estacional. En México, si lo analizamos, por ejemplo, tenemos 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 pacientes. Si arrancamos en marzo 1 del 2020, tendríamos un primer pico de 7,000 pacientes diarios en promedio hacia agosto 6 de 2020, un segundo pico hacia enero 23 de 2021 y un tercer pico hacia agosto 19 de 2021, 18,800 pacientes diarios. Eso no quiere decir que ocurra nada más 18,800. Sabemos que para cada caso diagnosticado hay al menos unos 25 o 30 no diagnosticados, lo cual querría decir que para estas fechas, ya hacia septiembre del 2021, en México se ha infectado al menos unos 80 o 90 millones de personas, más la vacunación, querrá decir en un escenario optimista que esto estará bajando y pasando ya a una condición estacional en el que el virus co-circularía con los virus de influenza hacia 2022. En un escenario pesimista, subiría todavía y entraría hasta finales de 2022. Parece que esto entonces está entrando en una etapa final, todavía no se ha acabado, hay escenarios, pero hay que mantener sana distancia, uso de cubrebocas, ventilación de espacios cerrados y todavía hacer desde casa el trabajo los que así lo puedan hacer. Muchas gracias. Esperar y confiar en que así suceda no significa que debemos bajar la guardia. Y vamos ahora con Eduardo Limón, quien conversó con Pepe Gordon, escritor, divulgador, uno de los hombres y de los personajes más amenos en temas de ciencia, pero también de cultura, quien esta tarde nos habla en el Ritual de los Días sobre la importancia de compartir el conocimiento y también sobre la infodemia. Vamos a escucharlos. Decía Isaac Newton, lo que conocemos es una gota, lo que no es un océano, pero para cruzarlo tenemos a la ciencia para averiguar qué hacer en medio de este ritual de los días. Este día, en el ritual de los días, Pepe Gordon, divulgador de la ciencia, pero también poeta y también lector. Pepe, muchas gracias por estar con nosotros. Es un gusto estar contigo, querido Lalo. ¿Cómo desde la perspectiva de la ciencia mirar lo que le está ocurriendo al mundo y a la especie? Lo que primero tendríamos que decir es que la colaboración que se dio en términos de compartir conocimiento que hemos vivido en estos días ha sido verdaderamente extraordinaria.
cuando la realización de vacunas tomaba de 10 a 15 años de elaborar. Estamos planteando ahora que en menos de un año prácticamente ya estamos teniendo las vacunas, estamos explorando además nuevas avenidas de medicamentos, y esto gracias a un trabajo conjunto en el marco de la ciencia como jamás se había dado en la historia. ¿Cómo miras la evolución social, Pepe? Lo que me parece grave es la infodemia, que es precisamente la dispersión de noticias falsas, noticias malintencionadas, noticias que incluso reflejan una profunda ignorancia, en donde de alguna manera no estamos acompañando el esfuerzo de la ciencia con el entendimiento a nivel cabal en toda la sociedad, porque vivimos muchos prejuicios en torno a lo que pueden ser las vacunas, en torno a lo que nos puede plantear la ciencia, y entonces ahí nos encontramos con este fracaso terrible. Todos nos volvemos expertos pensando que una opinión que es publicada es veraz. Sí, solo por el hecho de que esté colocada en el internet, ¿no? Exacto. Con algún loguito, algo, dices, ya, esto es cierto, y lo comienzas a difundir. Y lo comienzas a difundir, y entonces ¿a quién le preguntaste? A algún experto que ni siquiera sabe de infectología, ¿no? Que a lo mejor es un buen dermatólogo, pero no tiene el conocimiento para hablar realmente con información veraz sobre lo que implican todos estos estudios tan importantes de infectología. ¿Qué futuro inmediato vislumbras desde la perspectiva científica para esto que estamos viviendo, Pepe? Se dice hoy en día mucho que vamos a ser otros después de la pandemia. Pero me queda claro que no vamos a ser otros si no descubrimos nuevas ideas, si no hacemos que colisionen nuevos pensamientos, que de alguna manera se nos abra la mirada y que veamos nuevas formas de cooperación que son indispensables hoy en día. Te queremos agradecer mucho estos minutos para haber conversado con nosotros, con toda tu sapiencia, aquí en el Ritual de los 10. No, hombre, es importantísimo justamente eso, el ritual de los días que nos permite explorar lo que somos y traer la luz de la memoria. Eso es lo que hacen los rituales. Avanzar en el mismo camino, en el mismo sentido, con la misma fuerza, con la misma empatía y también con la misma responsabilidad es indispensable para salir de esta crisis, pero también para crecer como individuos. Hagamos de la ciencia y de la cultura nuestros aliados en todo momento. Y con eso terminamos nuestro programa de hoy, terminamos también la semana. Los invitamos a que se sigan poniendo en contacto con nosotros. Todas nuestras redes sociales están abiertas en todo momento. También la invitación a seguirnos cuidando. La pandemia aún no termina, debemos actuar con responsabilidad. Y pues la invitación a que nos encontremos aquí el próximo lunes en una emisión más de La UNAM Responde, por supuesto por TV UNAM. Gracias siempre a todo el equipo que hace posible esta transmisión día con día desde casa, desde máster y por supuesto aquí en las instalaciones de TV UNAM en Ciudad Universitaria. Gracias y muy buenas tardes. Nos vemos el próximo lunes. Adiós.